quiero agradecerle, bueno, a Espacio Patria, a Mauricio Barriento, que es el secretario legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia, que es quien hizo el contacto con Xavier. Y bueno, y también contamos con la presencia de Claudio Durante, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de Junín. También está Alejandra Morrielo, que es la secretaria general del colegio, y Adriana Parapuño, que es la vicepresidenta. También está Pablo Panuncio, que es el coordinador de la UTN de Chacabuco, y bueno, y contamos con los concejales de nuestro espacio, que son Marcos Peralta y Marcos Merlo, y bueno, y hay un montón de otros profesionales que nos están acompañando. Tenemos la suerte de que, bueno, participen trabajadores sociales, psicólogos, hay neurólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología, estudiantes de psicopedagogía, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Y por supuesto, bienvenido a Xavier, que, bueno, que es quien nos va a acompañar en esta charla, ¿no? Xavier, ¿andas por ahí? Acá estamos, claro, claro que sí. Bueno, agradecerles la invitación en primer lugar al Espacio Patria, celebrar la iniciativa en estos términos que vos señalabas recién, agradecer a Mauricio Barrientos la continuidad de una relación que venimos desarrollando ya con la facultad desde hace un par de años, que es quien introduce de alguna manera la facultad en la localidad de Chacabuco, que siempre ha sido tan generoso con la institución, agradecerle por la confianza para convocarnos a distintas capacitaciones que desde hace un par de años cada tanto realizamos ahí en la comunidad. Bueno, agradecer a Fernando Lescano, que también con su paciencia y su generosidad hemos venido conversando acerca de qué podríamos aportar nosotros, ¿no? Humildemente, en el sentido de que sea algo de interés para los asistentes y las asistentes. Me parece sumamente interesante la organización de la comunidad en relación a los problemas que la afectan en general, y en particular que, bueno, este auditorio tan calificado que recién mencionaba Fernando, realmente de alto nivel, por lo que escucho, va a ser sin duda mucho más rica e interesante el intercambio, porque a mí me parece que en estos tiempos hay muchos saberes válidos y no creo en que haya uno que sabe y los demás no saben. Nuestro modelo de formación, de enseñanza-aprendizaje, nuestro modelo educativo en la Facultad de Psicología pasa por otro lado. Ponemos en valor los distintos saberes que cada uno y que cada una tiene, vengan de donde vengan, pero sin duda con una experiencia. Y esa experiencia es una experiencia de vida, en primer lugar, es una experiencia social, es una experiencia vincular, relacional, y sin duda que tiene mucho para aportar en los distintos temas que sea el motivo de reunión y de resolución. Con lo cual, a mí por lo menos me interesa más un espacio de intercambio, no una cuestión expositiva, ya que bastante dificultoso se hace a través de las pantallas y de estos medios, que por suerte están, dicho sea también, pero bueno, no está el cuerpo a cuerpo que a nosotros como docentes nos gusta, en este intercambio, en este ida y de vuelta, justamente en lo vincular, ¿no? Porque por ahí pasa para nosotros algo central para este problema y para todos, diría, que es la cuestión vincular, ¿cierto? Los vínculos para nosotros son el centro, porque ponen en el centro de nuestro interés al ser humano, a la persona. Y eso es lo que debe orientar desde un paradigma de derechos y de obligaciones la tarea de los equipos técnicos, de los equipos administrativos, de los equipos políticos. Justamente, bueno, me decía Fernando que por ahí
podía contar un poquito cómo hicimos en la facultad frente a esta situación de cuarentena. Nosotros acá en La Plata estamos, como ustedes sabrán, en una situación de cuarentena máxima, digamos. Con lo cual, desde el primer momento se cerró la facultad, por supuesto, y el año lectivo apenas comenzaba. De hecho, muchos estudiantes no habían visto a su profesor ni siquiera una vez. Bueno, eso a nosotros nos significó un desafío enorme, porque además veníamos, bueno, justamente da la casualidad que hoy cumple años la facultad, y son 14 años, o sea, somos adolescentes, digamos, prácticamente. O sea que hay una infraestructura que está en desarrollo. Recientemente inauguramos, bueno, no la pudimos inaugurar porque estamos en pandemia, pero se finalizaron la ampliación, se finalizó la ampliación de unas aulas y demás. Estamos creciendo, estamos en expansión, pero justamente nos agarra en un momento donde no teníamos ni siquiera un curso de posgrado virtual. O sea, en ese punto estábamos en cero. Parte de nuestra gestión había sido poner pruebas en esa dirección. Gracias a que eso había empezado a ir trabajándose, pudimos redondear ese trabajo y en menos de 3 semanas constituimos un equipo de educación a distancia que pudo, o sea, el equipo lo armamos en 2 días, pero el equipo trabajó y en 3 semanas pudo empezar a poner en lo virtual a la facultad. Hoy tenemos alrededor de 6.000 estudiantes en modo virtual, con casi 350 docentes y un conjunto de no docentes, y las cursadas se están dando de manera satisfactoria, o sea, cubriendo un piso mínimo que nos permita validar los contenidos, aprobarlos, evaluarlos, aprobarlos y acreditarlos. Nuestra principal preocupación fue no perder el año lectivo, que el estudiante no pierda el año lectivo, y la subsiguiente, una vez que garantizamos eso, que puedan rendir exámenes finales, que ustedes se imaginarán también lo difícil que es rendir exámenes finales en cantidades importantes de estudiantes, ¿no es cierto? Así que eso va a tener lugar ahora en julio, un grupito que está por recibirse, y después en agosto hasta febrero, todos los meses vamos a poner mesas de exámenes finales. Esto puede ser como medio lejano para quien está trabajando en Chacabuco, pero lo traigo a cuento de los desafíos que significa para la comunidad académica, la universidad en general, afrontar, o sea, inventar soluciones adecuadas para poder continuar de otro modo con los objetivos institucionales. Y el Que eje por de ahí, todo... Javier, no sé si es tan ajeno, ¿no? Yo te lo preguntaba porque, o intentaba introducir también como un eje de la charla la cuestión de cómo se había organizado la facultad, porque, bueno, si bien el flyer de la jornada dice salud mental y pandemia, efectos subjetivos y el rol de los agentes de salud, me parece que también tendríamos que agregar de los docentes, porque una de las cuestiones que empezaron a aparecer en el consultorio y en conversaciones cotidianas era la dificultad que tenían todos los niveles, el inicial, el primario, el secundario y los terciarios, para la organización o la transmisión de conocimiento. O sea, que no es tan lejana y también una gran preocupación. ¿Cuáles son las respuestas o los efectos en esos docentes y en los alumnos, ¿no? Bueno, nosotros, como les digo, el objetivo era ese, un piso mínimo, de todas maneras alto, establecimos, y lo estamos desarrollando. En permanente ajuste, ustedes se imaginarán los 1001 temas que tiene todo esto. Cada paso que damos es nuevo. En consecuencia, estamos más para equivocarnos que para acertar, con lo cual hay que pensar mucho y con otros. Y acá lo que decía Piaget, ¿no es cierto?, más que nunca, para pensar es necesario estar con otros, ¿no? Justamente en una crisis como la que atravesamos, en una dificultad masiva como esta, la cuestión de los demás, ¿no? Se vuelve a poner en el centro, que quizá en la vorágine cotidiana, quizá Chacabuco es un poco más saludable que las grandes urbes, pero me imagino que de todas maneras hay algo de esto del apuro.
estar a 200 kilómetros de Buenos Aires no está tan lejos, digamos, como para no verse atravesado por estos apuros de los grandes centros, no tan salubres. Y a veces ese apuro hace perder de vista la importancia del ser humano, ¿no? A mí me parece que, como dicen los chinos, yo siempre lo repito, crisis también es oportunidad. Y en este caso ya sabemos los costos, tratemos de ver las cuestiones, de rescatar los aspectos positivos. Los aspectos positivos, me parece que para empezar a hablar un poco de esto, y bueno, después volver, me parece que es volver a poner en el centro del ser humano la importancia del otro, que aparece acá en un principio como peligroso, como problemático, porque me puede contagiar, pero también adquiere una dimensión de solidaridad, de fraternidad, de hacer con, también es el que me ayuda a no estar solo. Y eso es salud mental. Y eso es salud mental. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos resumir? En una sola palabra, vínculo. La importancia de lo vincular. Nuestra estrategia educativa para montar la facultad en 3 semanas en el plano virtual pasó por lo vincular. Apostamos a lo vincular, confiando en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes, confiando en nuestros docentes y nuestras docentes, que la verdad que están poniendo todo, es conmovedor, el compromiso, el esfuerzo silencioso, no salen los diarios, no salen los medios de comunicación, pero yo les puedo asegurar que es enorme, enorme el compromiso de los docentes de esta casa de estudio, que por lo que sé es muy parecido, igual, al que ocurre en distintas escuelas, en distintos establecimientos primarios, secundarios y terciarios. Entonces acá el docente y la docente de los distintos estamentos que sea, se ha convertido en una persona singular, en un rol fundamental, al mismo nivel le diría del personal de salud, pero aparece menos en ese plano. ¿Y por qué digo que es muy importante para mi punto de vista? Por la dimensión vincular que genera, que establece con el otro, con el estudiante, con la estudiante, y que eso es salud mental. Esa cuestión vincular, de conexión a pesar del aislamiento, es sumamente relevante para nosotros, es lo que nos permite hablar que esto está marchando con éxito en nuestra facultad, éxito relativo, con humildad, con minúsculas, porque en una crisis siempre faltan cosas, siempre hay mucho para mejorar, pero digo, el objetivo central va marchando. Del mismo modo, podemos hacer muchas críticas seguramente a nuestras maestras primarias, secundarias, terciarias, pero tenemos que tener en claro que no se puede reproducir la vida presencial regular en el plano de aislamiento social, preventivo, obligatorio y en la virtualidad. O sea que hay que mirar con ojos la mitad del vaso lleno y valorar esa parte. Me refiero nuevamente a los docentes de todos los niveles, porque están cumpliendo una función social sumamente relevante y a mi gusto no suficientemente valorada o puesta en evidencia. Quería compartir esa primera reseña porque entiendo que forma parte justamente de la salud mental, de la sociabilización. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros partimos de un concepto de ser humano que es socio-biopsicológicamente determinado. En contrapunto sutil con otra concepción de sujeto, de persona, que es biopsicosocio-determinado. Cuando decimos biopsicológica y socialmente determinado, la primera pata, la pata más determinante es la biología. Nosotros pensamos que hay una inversión de los términos muy significativa y que lo importante y primero es lo social, socio-biopsicológicamente determinado. Por supuesto que si falta una de las 3 patas en el orden que sea, no sobrevive el ser humano. Pero nosotros consideramos que somos sujetos de vínculos, que nacimos en grupos, permanentemente nos criamos en grupos, en la dimensión social. O sea, nacemos y hay un grupo de crianza que nos recibe, que nos sostiene, que si no estuviera ello y nos depositan arriba de una mesa, fallecemos a las horas, digamos, o a los días. O sea, si no hay algo social, no hay vida, no hay biología que pueda subsistir. Por eso Vos nuestra estrategia nombrabas, fue por el lado de los vínculos, y por eso
pongo en valor esta dimensión de lo humano y de la salud mental que significa la educación y el tremendo esfuerzo que hacen las y los docentes de todos los planos. Sí, Fernando. Javier, vos nombrabas, bueno, la urgencia como un modo de habitar el tiempo en la actualidad y coincido con vos que, bueno, más allá de que estamos a 200, 300 kilómetros, se percibe y se vive de la misma manera y es un tiempo de urgencia, un tiempo donde también perecedero, donde se intenta no envejecer, donde todo caduca muy rápidamente y se corre el riesgo también de esa obsolescencia que por ahí tienen los objetos, de caer en ese mismo lugar y que las mismas personas sean obsolescentes o queden en un lugar de resto, ¿no? Y vos hablabas de esta cuestión de lo vincular. Eh, y veníamos en este tiempo preguntándonos si lo virtual no nos subsumía en ese lugar, ¿no? Sino de alguna manera no era cómplice de esa urgencia o de ese tiempo donde se vive demasiado acelerados. ¿Y qué efectos tiene ahora cuando, bueno, empieza a ser un recurso lo virtual? Un recurso para no quedarnos solos, un recurso para trabajar, un recurso también para transmitir o recibir conocimiento. ¿Y cómo se regulan esos tiempos? Porque también uno empieza a escuchar docentes que dicen, bueno, los alumnos me mandan los trabajos a las 2 de la mañana, o empleados que dicen, bueno, mi jefe me llama a las 9 de la noche y lo tengo que atender igual porque si no tengo miedo de que me echen. ¿Cómo también uno puede pensar que se puede de alguna manera regular lo que tiene que ver con lo virtual y que sea un elemento que nos aporte una respuesta en estos momentos y no termine siendo cómplice, ¿no? De alguna manera del amo capitalista, ¿no? Bien, sí, sumamente importante ese punto. A ver, yo me sitúo como un trabajador de la salud mental en Latinoamérica, en Argentina, en el continente más desigual del planeta, y desde ahí trabajo con una clave, con una coordenada de es tomar todo lo que me sirve para mi objetivo que es reducir la vulnerabilidad psicosocial, en términos generales. Después uno lo puede hacer con un marco teórico, con otro autor que le guste más, eso es otra discusión. Pero la orientación de nuestra intervención, la ética de nuestro trabajo, está orientada a reducir la vulnerabilidad. Dicho de otra manera, nuestra ética implica que ninguna acción que desarrollemos desde la profesión puede profundizar la vulnerabilidad. Tiene que ir en la dirección opuesta, reducir la vulnerabilidad. Entonces, como habitante de esta marginalidad que es Latinoamérica, en el sentido amplio, respecto de otras latitudes mucho mejor preparadas, o más desarrolladas, o con más recursos, hemos desarrollado, bueno, tengo la idea de que uno tiene que tomar lo que tiene a mano para enfocarlo en relación a la reducción de la vulnerabilidad. Desde ese punto de vista, la tecnología es una herramienta. Pero como todo en la vida, podemos usar otros ejemplos. Como decía por ahí mi abuela, lo poco agrada y lo mucho empalaga. Entonces, un poco está bien. Ahora, si todo tu día va a estar pegado a una pantalla, es iatrogénico. O sea, es como un remedio. En dosis pequeñas y estudiadas y reguladas te cura, pero mucho de esa sustancia te contamina y te envenena y te puede matar. Entonces, el remedio bueno es malo. Y depende de cómo se lo utilice, de para qué, de la ética que se implique allí. Por eso me pareció importante algo que vos decías recién ahí, que es la regulación de este tema. Y al respecto decir dos cosas. Uno, una frase que se habrá dicho y se habrá escuchado tantísimas veces, pero que viene a cuento.
Estamos descubriendo un escenario nuevo, absolutamente novedoso e inédito. No hay antecedentes. Porque sí tenemos antecedentes, hago una pequeña digresión acá, sí tenemos antecedentes de otro tipo de catástrofes. Sin ir más lejos, en La Plata, las inundaciones de la ciudad de La Plata, que dejaron un montón de personas muertas, que todavía no se pudo saber cuántas. Allí trabajamos también desde la facultad con un equipo de intervención en catástrofes que integro, que soy uno de los fundadores, allá por 2010, que cuando tuvieron lugar las inundaciones en La Plata ya veníamos trabajando y bueno, intervinimos juntamente con el Colegio de Psicólogos en una experiencia hermosa, donde los colegas, o sea, nos situamos en el Colegio Psicólogo Distrito de La Plata, y allí los que no se habían inundado iban llegando, e íbamos armando todo un esquema de trabajo solidario, y salimos y salieron casa por casa, cuadra por cuadra, con otras disciplinas que se fueron armando también. Es un trabajo hermoso donde de vuelta la solidaridad y lo vincular fueron el eje. Y el poner el cuerpo como lo están poniendo los docentes. Ahora, comparto el punto que señala que los docentes están al borde del límite, del colapso, porque están sobrecargados. Porque en esto tuvo un par de características. Por un lado, novedoso, total. Por otro lado, silencioso. Porque no es un terremoto que se cayó todo y bueno, y al día siguiente empieza la reconstrucción. Tampoco son las inundaciones, que sube el agua, tarda un tiempo, una semana, etcétera, unos días, y baja el agua, y viene la reconstrucción. Esto tiene una característica peculiar, que es lo silencioso, lo insidioso, el no sabes por dónde viene, ni sabes cuánto dura, y es como invisible. Esto es lo novedoso también de este evento, que podríamos decir crisis, catástrofe, según en qué lugar del planeta estemos parados. Otra característica que fue repentino y desconocido. Entonces, esa matriz solidaria que en nuestros habitantes está, porque siempre se muestra por ahí lo flaco, lo que no está, la gente comete un delito, la estafa, el dolor, pero nuestra población tiene una matriz solidaria muy valiosa, porque provenimos de comunidades que hacían eje en la cultura circular hace mucho, mucho tiempo, desde los propios pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes que fueron traídos como esclavos, las primeras organizaciones, o sea, los abuelos nuestros que venían de 65. Europa, que tenían 10, 15 hijos allá en el campo, en otra época, etcétera, etcétera. Esa matriz cultural, social, grupal, solidaria, está. Y en estas ocasiones aparece. Entonces eso apareció también en la cuestión docente y salieron a dar todo, a poner el cuerpo. Ahora, hay que también tener un límite y regular. La palabra es la regulación. Regular el poner. Porque uno puede poner todo y después se lastima, se quiebra. Se quiebra internamente. La base de lo que sería el síndrome de Burnout, ¿no? Esto del síndrome del quemado. ¿Cuál es la base de esto? ¿Cuál es la base del síndrome de Burnout? Que esto, casi toda la gente que vos mencionaste al principio, las profesiones que mencionaste, lo pueden explicar mejor que yo, que es trabajar con situaciones de vulnerabilidad muy grande y no poder resolverla. Eso en el tiempo, sostenido en el tiempo, va produciendo una afectación. Entonces, también tenemos que trabajar para cuidar la salud mental de la población. ¿Qué es salud mental y salud física? Esto también un día tenemos que discutirlo, hasta dónde es salud mental o salud integral, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicamos las psicosomáticas, por ejemplo? ¿Qué es? ¿Mental o físico, por ejemplo? ¿No es cierto? Bueno, otro tema para otra conversación. Quería decir esto, que la cuestión de pautar nuestra vida, vos decías el tiempo adquirió otra presentación, otra densidad, se convirtió en plástico, se convirtió en pegajoso, se convirtió en que no sé en qué día vivo ni qué hora es. Eso no está bueno.
eso no está bueno, eso no hace bien para mi gusto. Es importante sostener pautas en la vida cotidiana. Los que tienen chicos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Y como papá tenemos el interrogante, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos dormir hasta las 4 de la tarde? Porque total, ¿para qué se va a levantar? ¿O establecemos rutinas, inventamos cosas, actividades, tareas dentro del hogar? Ahí yo me inclino por lo segundo, el establecer rutinas, el establecer compromisos. Bueno, uno lava los platos, el otro hace no sé qué, por ejemplo. Bueno, se hace la cama todos los días o día por medio. Sí, bueno, pero ¿qué es sargento que estamos? Bueno, pero es una pauta de salud mental. O sea, el vivir en una cueva, que tu casa se convierte en una cueva porque la cama está toda desparramada todos los días, se te acumulan los platos sin lavar, se te acumula la ropa sucia, no está bueno, no hace bien eso. Hay que mantener cierta estructura. En esto que se convirtió en una especie de chicle, de nebulosa, de que te pueden mandar un mensaje de trabajo a las 10 de la noche y tenés que salir a responder. Y no, no tenés que salir a responder. El teléfono se apaga, el teléfono se queda sin batería. Entonces hay que ir estableciendo acuerdos, en todo caso, de formas de trabajo en esta situación. Mucha creatividad, pero también un poco de autocuidado. Parece contradictorio porque yo le estoy pidiendo a los profes nuestros que pongan todo, pero yo sé que tenemos un límite y en nuestro caso llegamos al límite. Ya está, yo no les puedo pedir más nada. Yo les puedo pedir nada más que sigan haciendo lo que están haciendo. Y me piden cosas de otro lado. Me piden que hagamos no sé qué cosa. No, yo a los profes nuestros no les puedo pedir más nada, porque están dando todo y enfocado a ese piso mínimo que necesitamos, que lo hemos puesto bastante alto. Para redondear entonces la cuestión de regular la relación con la tecnología, la relación con las pantallas, y agregaría la relación con los medios de comunicación. Yo estoy con mucho trabajo, entonces veo poca televisión, pero el otro día tuve un ratito y me puse a mirar televisión y realmente era palo, 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 palo permanentemente. Era ver cuántos muertos más había. Eh, Hay que informar, hay que informarse, pero también hay que cuidarse de un exceso de información tanática. La gente, los colegas, que he escuchado que hay muchos y de mucha relevancia en este auditorio, eh, saben lo que nos enseñó el gran maestro Freud. Freud planteaba que había dos tendencias que habitaban la esencia misma de la vida humana, que son tánatos y eros. Tánatos como todo eso que nosotros mismos hacemos, que no nos favorece, que nos enferma, que nos intoxica, que nos lleva a un deterioro. La fuerza de tánatos es la que desagrega, la que diluye, la que termina en el silencio final, en la desconexión, en la muerte, al fin y al cabo, en la enfermedad. Eros es la vida, es la integración, es el encuentro, es la construcción, como está proponiendo este espacio Patria, la articulación con otros, el proyecto, el proyectar, el deseo, el entusiasmo. Entonces, él dice, las dos cosas están en el ser humano. Y Eros matiza a Tánatos. Entonces, frente a Tánatos, ¿cuál es la recomendación del gran maestro del psicoanálisis? Eros, el encuentro. Ahora, Eros, ¿cómo es Eros en pandemia y en cuarentena? Y ahí está la creatividad y el desafío de vuelta, ¿cierto? Para nosotros, el tema, voy a decir algo que parece poco psicológico, pero acá también las colegas y los colegas que me acompañan acá seguramente coincidirán y tendrán mucho más para decir también, respecto de que a veces no hay que psicologizar este tipo de situaciones, no hay que psicologizar una crisis, o sea, no hay que ir con un remedio, con una pastilla o necesariamente con una intervención psicopatológica.
Este padecimiento que sin duda tenemos es normal para esta situación que llamamos anormal. Entonces no es que estemos enfermos necesariamente. Yo he visto, he escuchado muchas encuestas que a veces vienen de otras instituciones académicas, y me parece que hay a veces como un sesgo, a mi humilde opinión, de psicopatologización del padecimiento propio de estas circunstancias. Es como decir, bueno, la pérdida de un ser querido me pone triste, me pone mal, voy a llorar, voy a estar quizá tirado un par de días, pero no me tienen que medicar por eso. Es lo normal que yo esté triste. Tiene que pasar eso. Entonces, cierto empuje a la psicopatologización de las situaciones de crisis, quería dejarlo también como una postilla para retomar en otro momento, si alguien gusta, pero que no quiero, justamente me quiero curar en mi propio sesgo que podemos llegar a caer, que por ser psicólogos no es que psicologizamos y psicopatologizamos la situación, hay que ser muy prudentes en ese sentido y tener en cuenta que hacemos lo que podemos con una situación totalmente anormal. Entonces va a haber respuestas subjetivas no típicas de otro contexto, más, digamos, más regular, más habitual. ¿Ok? Bueno, no quiero extenderme, quería redondear un poquito esto. El manejo del tiempo es clave, sostener ordenamientos internos de la familia y de lo laboral también. Yo recomiendo que no se te acumulen los platos para lavar, por ejemplo. Cosas concretas de esa naturaleza son más importantes que un Alplax, ponele, ¿no? O una cuestión así. Que Pero vos sigamos a... tomabas algo muy, vos, Javier, tomabas algo muy importante, ¿no? Yo pensaba cuando vos mientras hablabas que, bueno, de lo que se trata la pandemia es de una ruptura en la línea temporal que se venía trayendo, donde queda interrumpido los proyectos personales, quedan interrumpidos cuestiones que tenían que ver con lo cotidiano, cambian los horarios, las rutinas que teníamos, eso hay como un vacío, una brecha en esa línea temporal, ¿no? Vos hablabas de los medios de comunicación o de lo que viene desde el otro, donde se trata de imponer determinadas informaciones, que vos decías, bueno, pongamos una pausa, no nos dejemos sugestionar por todo, veamos qué es lo relativamente importante y qué no. Y vos hablabas de esta cuestión de tu trabajo, intervención ahí en las inundaciones en La Plata. Yo pensaba qué lugar también ocupan esos saberes previos, esas experiencias, a la hora de enfrentar, elaborar abordajes, intervenciones, para una situación que es muy, muy atípica y donde justamente lo que se interrumpe es el sentido, ¿no? De la vida de cada uno. Y que también, yo decía, vos hablabas de invenciones, ¿no? Que por ahí yo pensaba que las rutinas no tendrían que ser porque venidas de afuera, porque también se escucharon especialistas en los medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer, y que por ahí esas invenciones son muy personales. Yo pensaba en los adolescentes, que por ahí tienen, se juntan a la noche y se quedan un rato más despiertos, hablando con sus pares, sin la observancia de los adultos, y que por ahí eso también es un modo de inventar, un modo, ya que no se pueden reunir, no se pueden juntar, bueno, a través de las redes o de determinadas plataformas virtuales, se encuentran y se conocen, pero por fuera de la observancia de los adultos, que sería un problema también para que no se sientan perseguidos, ¿no? Claramente, Fernando, que en una crisis algo se pierde, ¿sí? Claramente. O sea, no quiero yo alentar una posición negacionista. Claramente que se pierde. Justamente poder visualizarlo, enfocarlo, asumirlo, es parte de la salud y es parte del poder hacer luego algo con eso. No negarlo.
Eh, algo se va a perder, algo se va a perder. Ni hablemos de la cuestión económica, que es todo un gran drama y esto pega duro y eso hay que también ponerlo con todas las palabras arriba de la mesa. Yendo a lo que vos recién señalabas, los saberes previos. Los saberes previos, en nuestro caso, pasan por esto que decíamos de revalidar la cuestión vincular y las formas en que nuestras culturas antecesoras, digamos, y nuestros mayores, nuestros abuelos, han ido también organizándose y resolviendo situaciones límites. Para nosotros en la memoria, en la historia, hay una memoria colectiva que siempre nos aporta herramientas. Yo siempre digo, la memoria está presente, el pasado está presente, por eso es importante tener alguna de esas coordenadas a mano siempre, ir hacia la historia, ¿no? Cuando estamos un poco confundidos acerca de por dónde ir, a mí lo que me sirve son dos referencias, la ética y la historia, ¿no? Como dos elementos en donde poder consultar, buscar herramientas para hacer otra cosa distinta a la que fueron los que las originó, porque este presente es distinto. Y por ejemplo, lo de los adolescentes que vos decías. Creo que es un sector, un grupo humano, un grupo de nuestra sociedad que tiene quizá más herramientas que nosotros para afrontar esta situación tan atípica. Acá quiero hacer una aclaratoria importante, que es que no todos los adolescentes y las infancias, los niños y niñas de nuestra sociedad cuentan con los mismos recursos tecnológicos. Esto también es muy importante, ¿no? Una brecha tecnológica real. O sea, la pandemia es desigual. La pandemia es desigual y hay que partir de eso para poder contener e incluir a los sectores más vulnerabilizados, ¿no es cierto? Entonces hoy el que más tiene más para poder afrontar mejor la situación. Entonces los que tienen recursos como para contar con tecnología y ya vienen con una cultura de lo tecnológico, bueno, los chicos y chicas de hoy son un avión, o sea, nosotros aprendemos de ellos sinceramente, eh, disculpen la autorreferencia, pero lo veo en primera persona, y de repente están en el living de la casa o en la pieza y vos escuchás un alboroto y qué pasa y se están matando de la risa con otros o se están enojando y se están peleando o están jugando y parece que tenés en el living de tu casa 8 chicos y chicas porque hay todas unas conversaciones y qué sé yo, o sea, los chicos nuestros que tienen recursos se conectan y viven la conectividad de una manera más saludable que nosotros, más lúdica, por supuesto también con la escuela y demás, pero no solo con el trabajo, lo que sea es trabajo-escuela, tienen esa otra opción. Me preocupa los que no tienen los recursos tecnológicos para eso. Y ahí el Estado tiene que poner mucha energía para tratar de vincular, para tratar de llegar y para acompañar a esos papás en estas estrategias, en cómo la van llevando, estar al lado, ¿no? Estar al lado. Rescato mucho lo que vos dijiste y descreo de los que saben todo y te vienen a decir lo que vos tenés que hacer en tu casa. Descreo de eso, descreo. El caso por caso para mí es un tema central. Podemos dar generalidades, como estamos hablando ahora, pero con mucha humildad y mucho respeto, porque cada uno y cada uno va haciendo con eso lo mejor que puede. Y está bueno que sea distinto, que cada uno ponga su creatividad, su salida, su aporte y se apropie de cuestiones generales, pero le va a dar una vuelta personal. Los adolescentes y las adolescentes son unos campeones con eso. Creo que deberíamos preocuparnos más por nosotros que por ellos. No digo no preocuparnos, pero la tienen más clara que nosotros. En ese sentido quiero señalar. Quizá también habría que estar atentos con nuestros adultos mayores. Quizá ahí hay otro grupo que a mí me convoca, que me llama mucho la atención para ver cómo podemos articular con ellos, también por supuesto de la tecnología, y por ejemplo desde la facultad estamos desarrollando unos talleres y grupos con adultos mayores que llaman Mentes en Acción, por ejemplo, que están buenísimos, están teniendo un gran resultado y bueno, invito a por ahí articular con estos equipos que tenemos allí, a la gente de Chacabuco, o poder hacer una transferencia para replicar y hacerlo allí también, ¿no es cierto?
pero están dando muy buenos resultados, muy buenas devoluciones por parte de quienes lo cursan, quienes lo hacen, y, y es un tema importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los adultos mayores están solos, y la soledad es causa de enfermedad y de deterioro, más que otras cosas. De vuelta, seres sociales, somos seres sociales. Entonces, estar solo, eso es verdaderamente un tema preocupante. A veces nos podemos comunicar, o sea, ante eso, ¿qué hacemos? Comunicarnos. Por eso, ahí yo veo que la tecnología es un recurso, es una ayuda en ese punto. De hecho, se están desarrollando, y la facultad colabora, en equipos de voluntarios para hacer un seguimiento a personas que están solas. Hacer un seguimiento no, es llamar, estar acompañando, cómo viene con la medicación, hablar un rato, y estar atentos y estar a disposición si hubiera alguna emergencia. Saber que hay alguien que piensa en mí, aunque no esté acá al lado mío, es muy importante, es muy importante. Ya nosotros, como equipo de atención a víctimas, yo trabajé desde el 2004 en esta problemática, y tuve el honor, digamos, de haber sido convocado para armar la primera política pública de la provincia de Buenos Aires en atención a víctimas de violencias graves, que fue en 2004, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. Y hasta poquito antes de ser decano, seguí desempeñándome en Nación, en dispositivos de Nación, con lo mismo. Para nosotros, el teléfono siempre fue una herramienta de intervención, un recurso de trabajo. Estar allí, comunicarnos, ver cómo está, hacer un seguimiento, un acompañamiento, fue clave en un montón de situaciones límites. Siempre lo tuvimos como una herramienta naturalizada, o sea, teníamos las entrevistas, pero bueno, atendiendo a tanta población y a tanta distancia desde la Ciudad de La Plata, por más que viajáramos y demás, no podíamos estar siempre en todos lados. Así que el teléfono es una herramienta fundamental, y en esta circunstancia cobra un protagonismo como estos medios que estamos usando ahora. Entonces, el llamar, el hablar, el estar al lado de, aunque sea a través de un teléfono, es fundamental. Me hace a mí, supongamos que yo sea adulto mayor, me hace a mí sentirme acompañado, pero sentirme pensado por otro. Sentir que hay otro que se interesa por mí. Y eso es vida, eso es eros. Tiene un impacto muy importante, y bueno, tenemos que estar cerca de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, llamarlas más seguido, disponer mecanismos de voluntarios y acompañamiento si esos abuelos están muy solos, porque son los últimos que van a salir a la calle, hay que tener en cuenta eso. Es la población de mayor riesgo, y pueden estar pensando con mucha razón que son las principales víctimas, las próximas víctimas. Entonces, quizá la juventud dice, a mí no me va a tocar, o si me toca no me pasa nada, pero los adultos mayores saben que poner un pie en la vereda puede ser letal, y efectivamente no tener mucha chance de pelearla, digamos, ¿no? A juzgar por las estadísticas, los números que todos los días se encargan de transmitirnos los medios de comunicación. Entonces, el tema de los adultos mayores yo lo marco y invito a enfocarlo y a acompañar, porque es un tema especialmente sensible en este momento, y son los que más tiempo van a estar adentro, porque van a ser los últimos en salir. O sea que lo que vos estás diciendo es que a veces preocuparse por cuestiones que tienen que ver con el abrigo, acercar alimentos, de alguna manera lo que haría es reducir la vulnerabilidad o el sentimiento de soledad de ese otro, ¿no? Que me parece que esto es para que, me parece interesante porque también marca un poco cuál es el rol o la función de a veces de los agentes de salud o de educación, que se sienten mal porque pareciera que se corre de eje el trabajo que se viene realizando, y se encuentran por ahí armando por ahí una, una ayuda alimentaria o acompañando a determinada persona en lo que tiene que ver con el abrigo, y parece que eso no sería menor, ¿no? Digo, eso Mirá, parece que... yo no me quiero pelear con colegas prestigiosos que están aquí, o que podrán verlo en otro momento, si es que piensan distinto, así que lo voy a decir con todo respeto, como siempre.
pero una de las principales intervenciones en una catástrofe, una principal intervención que hace a la salud mental, por ejemplo, en un terremoto, es identificar a los muertos y darle sepultura. Y ahí nosotros como equipo de intervención en crisis hemos estado trabajando al lado de las familias que reconocían los cuerpos, por ejemplo. Aquí tuvimos un incendio en Magdalena, en una cárcel, hace muchos años, no muchos, ya trabajando, creo que fue en 2008, si no recuerdo mal. Y murieron 33 personas, privadas de libertad. El Día de la Madre, nosotros tuvimos que armar un equipo de trabajo interdisciplinario de este dispositivo para acompañarlos en el reconocimiento del cuerpo de sus hijos que habían estado bajo custodia, bajo deber de cuidado del Estado. Y ese día el Estado se lo estaba devolviendo fallecidos. Y nosotros tuvimos que armar en la morgue un equipo, todo un dispositivo de trabajo, acompañando a esas mamás y a esos papás que venían de distintos sitios del conurbano y la provincia de Buenos Aires a esto, en el Día de la Madre. Esa tarea se cumplió desde el punto de vista técnico de una manera solvente. ¿Y por qué lo digo? Porque algunas familias nos agradecían la tarea que habíamos hecho. Nos decían gracias, gracias. Y ese gracias fue algo que afectó a parte de nuestro equipo. El que le digan gracias por esa tarea que se estaba haciendo, que era tremenda, porque lo tremendo es que el Estado no había cuidado a sus familiares, a sus hijos. Y a pesar de eso, y en ese contexto, y en ese día, alguien decía gracias. Y eso afectó a parte de nuestro equipo que tuvimos que trabajar para justamente, bueno, recomponer y demás. Quiero decir que la intervención en salud mental es muy amplia, tiene muchos caminos, y no solamente es la intervención clásica, tradicional, muy importante, para determinadas problemáticas en determinados contextos. En lo que hace a catástrofes, hay otra lógica. Las personas que requieren una intervención psicoterapéutica, digamos, convencional, es un porcentaje muy mínimo, pero muy mínimo. La gran mayoría requiere un acompañamiento para pasar este momento que va a presentar, como dije, manifestaciones subjetivas normales frente a una situación de catástrofe anormal en la vida de un sujeto, porque nosotros no nos preparan para vivir una catástrofe, tampoco nos preparan para vivir adentro, somos seres sociales y en la calle, digamos, en la social. Entonces, este tipo de trabajo que vos decías son clave. La segunda intervención sumamente valiosa desde el punto de vista de la salud mental es brindar abrigo y comida a los sobrevivientes. Bueno, que eso tampoco no impide que, a ver, aquellos que se encuentran en una situación donde la pérdida de un ser querido, la pérdida de su vivienda o que tengan la sensación de esa pérdida de sentido, no puedan poner en palabras y empezar de alguna manera, armar en una trama discursiva lo que le está sucediendo también, ¿no? Que eso, una cosa no es sin la otra también, No, ¿no? por supuesto. Yo lo que hablo es que justamente la amplitud de intervenciones, ¿no es cierto? Que son no convencionales, a eso voy, digamos, ¿no? Parte de la intervención incluso aloja este punto que vos señalabas, para mí es significativo, digamos, es relevante trabajar algo que vos decías, algo del plano del sentido. Trabajar aspectos que tienen que ver con el sentido de esto que está pasando ahora y de las medidas de autocuidado que se imponen. O sea, ¿de qué se trata esto que estamos viviendo? De una crisis y de medidas para cuidarnos. O sea, el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia, el problema es que hay una pandemia. La cuarentena es una medida para cuidarnos, preservarnos, poder
tener en claro cuál es la pelea que se da por la que perdemos cosas, pero para no perder más o para preservar otras, las medidas que hay que tomar. Esto es complejo, no se me escapa, esto es difícil, pero me parece que es un meollo, un aspecto central para abordar como trabajadores de la salud mental, de la subjetividad, porque vemos la mitad del vaso vacío, o si querés los 3/4 del vaso vacío, pero también es importante enfocar en lo que hay en el vaso, la parte del vaso llena, digamos, ¿no? Y el sentido de preservación que implica o que contienen las medidas que se están llevando adelante. Cuidarse, ¿para qué cuidarse? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir a la calle? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer? Todos quisiéramos salir. Ahora, vemos lo que pasa en otros países, encima tenemos esa, lamentablemente, ¿no? Esa posibilidad de ver qué pasa en países vecinos que no están llevando adelante este tipo de políticas públicas en materia de salud, de autocuidado, y la hecatombe que hay. Ahí sí que hay una catástrofe. Ahí sí que hay una catástrofe. O sea, son países que no han cuidado a su población de una manera en tiempo y forma, para mi gusto, por preservar las cuestiones económicas, pero resulta que ahora la economía también está estallada, también tienen 2 dígitos de desempleo, también tienen 2 dígitos de caída del ingreso bruto, y además miles de muertos. Entonces, al final del día, en la economía estamos todos mal, pero no tienes muchísimos más muertos que otros. Y creo que eso es lo que no hay que perder de vista al cabo de la jornada. Vos hablabas ponías énfasis en el vínculo, ¿no? Y justamente en un momento de, aislamiento social obligatorio, eh, empezaron a circular en los medios y en las consultas dos problemáticas particulares. Una, la violencia intrafamiliar y la violencia de género puntualmente, y la otra cuestión, el consumo abusivo de drogas, ¿no? Que podían ser que van desde psicofármacos, pasando por el alcohol y otro tipo de drogas, ¿no? Eh, qué, qué, qué tipo por ahí de información a partir de eso vas escuchando de los colegas de la facultad, ¿no? Sí, vemos lo mismo, vemos lo mismo. A ver, acá tenemos varias cuestiones que pueden conducir a eso, que le dan una lógica. Lo que pasa es que tiene un efecto no saludable. El estar adentro, encerrado, tiene un montón de problemas, que por ejemplo, lo digo así coloquialmente, con permiso de profesional más especializado, pero para poder entendernos en todos, hay una dificultad para la descarga, para descargar energía, digámoslo así, con términos más coloquiales, ¿no es cierto? Descargar impulsos. Eso, ¿dónde, cómo sale? Bueno, con el que tenés al lado. Con el que tenés al lado, que no justifico para nada, no quiero que se tergiverse esto. Digo, es una descripción, no una justificación. Aspectos, o sea, el que es un varón patriarcal, violento y maltratador lo va a seguir siendo afuera, adentro, con pandemia o sin pandemia, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Ahora, sin llegar a eso, la conflictividad, voy a decir, para no circunscribirnos solo a otra pandemia, porque yo le digo eso, le digo así, que la violencia contra las mujeres es una pandemia antes de esta que estamos hablando, y que también hay que trabajarla en esa coordenada, en esa clave. Pero sin circunscribirnos solo a eso, la conflictiva familiar en general se ve más tensada, porque
queda ahí todo, digamos, no hay la posibilidad de descargar en la vía pública, digamos así, o en el laburo, o esto de que el que sale a correr y descarga físicamente tensiones y demás. Por eso el tema de hacer ejercicio parece, lo voy a escribir en esa línea de intervenciones eh, poco convencionales de la psicología, si se quiere, pero que tienen una importancia. Hacer ejercicio físico es sumamente relevante. Nos cuesta muchísimo, por esta falta de pautas que a veces nos toma y se apodera en nuestra vida cotidiana, que termina trabajando a las 10 de la noche. Entonces, el cortar para hacer actividad física es muy importante. No, no hay que perderla esa pelea. Esa es una pelea que podemos dar adentro de nuestra casa, porque algún rinconcito tenés para hacer ejercicio. Y si estamos conectados hoy aquí, es porque te podés conectar entonces para bajar un tutorial de hacer ejercicio, que hay miles, de los que te guste. Y eso es salud mental. Eso es salud mental. Porque después que eso drena de alguna manera, ahí a nosotros nos permite drenar ansiedades, justamente en un contexto donde el encierro te carga de ansiedad, te carga la incertidumbre, el no saber qué voy a hacer, las ganas de salir y no poder, todo eso va generando frustración, ansiedad, un cóctel que de alguna manera hay como olla a presión, hay que darle una salida a esa presión. Una salida al ejercicio físico. Y a veces se lo dice y ya queda como una frase hecha, pero yo los invito a que ustedes se, se impongan el desafío, que cada uno haga lo que pueda, por supuesto, en su medida, pero que haga el desafío de sostener una semana, porque un día tampoco te sirve, una semana, lunes, miércoles y viernes, algo, 15 minutos, y van a notar claramente un efecto de salud mental. Entonces ahí tenemos algo para hacer. Ahí tenemos algo para hacer. No somos solo objeto de la pandemia, objeto de descarte, como decías vos, objeto de deterioro pasivo. No, nosotros tenemos que ser activos, aún adentro de casa. Peleársela a la pandemia, peleársela a la cuarentena, pelearle a Tánatos. Esta pavada que les digo de hacer ejercicio es muy relevante y es muy significativa en materia de salud mental también, ni hablar físico. Entonces, otra salida de esa ansiedad, ese drenaje de ansiedad, decimos nosotros, es el consumo de sustancias. ¿Qué pasa? A esta frustración, a esta ansiedad, a esta impulsividad, también la alimenta el encuentro con nuestra falta en ser, el encuentro con nuestra incompletud, el encuentro con nuestra finitud, en el sentido de que somos finitos y que un día nos vamos a morir. Y esto viene a traerte la foto esa, ahí, te la pone ahí, al lado de la cara, y te dice, mirá, acordate que vos sos finito, que vos también. O sea, te viene a traer la cosa de lo mortuorio, lo tanático de vuelta, ¿no es cierto? Esa falta en ser estructural, con la que nos constituimos como sujetos, como seres humanos, como personas, es la que también genera la angustia, genera esto que les decíamos. Y frente a esa falta en ser, que cuando, vuelvo al principio, la vorágine del trabajo habitual, propio de este modelo que hoy decía Fernando, de este modelo neoliberal, capitalista, esta vorágine muchas veces sirve para tapar la falta en ser. Ahora que estamos en nuestra casa, también trabajando mucho, pero ahí dando vueltas acá entre cuatro paredes, nos cuesta un poco más escondernos de nuestra falta en ser. Sabes Entonces, que vos hablabas de esto, ¿no? Y yo, algunas consultas que uno recibe y lo que uno habla con los colegas, uno pudo percibir o registrar que, por ejemplo, hubo un aumento del consumo de alcohol, ¿no? Como una droga depresógena y de evasión, pero sí pareciera que
se han suspendido o ha bajado el consumo de otras drogas, como por ejemplo psicofármacos, cocaína, que parecieran que son drogas que por ahí son usadas, utilizadas para sostener el tiempo de trabajo, el aguante, como se dice vulgarmente, pero también hubo otros registros, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas y puntualizás el vínculo, pero muchas personas, por ejemplo, dicen y relatan que han suspendido sus consumos porque ya no tienen que encontrarse con eso que los angustia, que es el proyecto personal o el proyecto amoroso, ¿no? Que por ahí ese desencuentro que generaba un punto de angustia que vos nombrás como falta en ser, que por ahí no sé si coincidimos, pero es la falta en ser es que es, al ser sujetos del lenguaje o seres sociales, no tenemos un instinto que nos diga cómo comportarnos desde el vamos, sino que dependemos de esos otros y de la cultura y del lenguaje, que también eso un poco da cuenta de la diferencia entre el COVID y la pandemia. El COVID pueden darnos información los médicos, la pandemia parece que es algo mucho más singular, subjetivo, social, y por eso por ahí consultar o discutir con colegas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, podríamos encontrar otro tipo de respuestas, ¿no? Pero puntualmente es esto, ¿no? Digo, puntualizar esto del vínculo que a veces la reclusión hizo que de alguna manera no encontrarse con el otro le permitió suspender el consumo, ¿no? Paradójicamente. No, perfecto, perfecto, porque acá volvemos a lo que es el caso por caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de generalidades y como decíamos hoy, no aplican para todos, justamente porque somos todos distintos. Entonces, ahí coincido, sí, te agradezco el aporte porque permite complementar esto que decíamos, incluyendo que a veces, qué sé yo, alguno padecería por ir al trabajo, por ejemplo, y encontrarse con ese sujeto odioso que tiene de jefe. Y bueno, ahora está como más a distancia. También yo he escuchado alguna gente que dice, yo no salgo más de acá, ¿eh? Yo ya le tomé el gustito, ahora que me vengan a sacar de acá, ¿eh? Lo he escuchado con gente cercana, y otro que dice, qué bueno, porque nadie te viene a hinchar, no te vienen a molestar, estás tranquila, sé lo que querés en tu casa, o sea, tiene muchas facetas esto, por eso no hay un para todos, no hay un para todos. Estamos hablando como, por eso yo decía, los adultos mayores una cuestión, los adolescentes otra, los que trabajan. Otro tema es el personal de salud, pero ahora vamos a eso, para no irnos del punto que vos traías anteriormente y que encastra esto que agregabas recién, el tema del consumo muchas veces ayuda a tapar relativamente, por cierto, transitoriamente, esa falta en ser. Y una cosa es un consumo social, como se dice, y otra cosa es esa búsqueda para tapar ese agujero, esa falta, y pensando que ahí está el sentido de la vida. Volvemos al tema, la falta de sentidos, ¿cierto? O algunos, la contraria, demasiados sentidos, digamos, ¿cierto? Demasiado sentido inoculado en su ser, que tiene que dejar fluir y abandonar y dejar que marchen ciertos sentidos que lo están afectando, ¿no? Por eso, ahí tenés lo uno y tenés lo contrario. Por eso es tan difícil el ser humano, no hay una receta. Entonces, acá quería agregar algo para seguir con el debate, digamos. Cierto consumo social, digo, pero lo planteo de esta manera. ¿Cómo entra en nuestra dimensión el plano del deseo? ¿Cómo entra en la cuarentena el plano de darse un gusto? Lo voy a decir más en criollo, no es lo mismo el deseo que el gusto, pero lo voy a decir así. El plano de lo deseante, del gustito, del disfrute. Ahí está, es una palabra más coloquial, el disfrute, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cómo entra? ¿Qué lugar tiene? ¿O estamos en una vida sin disfrute en la pandemia, en la cuarentena? No, claro que no. Ahí también viene la creatividad, el buscar la vuelta, todas esas cosas que uno tenía pendiente, que siempre quiso y nunca pudo. Desde, no sé, digo una pavada por ahí muy clase media, pero capaz de leerse un libro que nunca pudo por el trabajo y demás. Pero habrá muchas otras cosas, arreglar la casa, pintar, lo que fuere. Pero yo quiero dejar acá planteado el tema del disfrute.
¿cómo viene en nuestras vidas? ¿Cómo sigue esto? ¿O la pandemia y la cuarentena implica ausencia del disfrute? Claramente que no. Y también, de vuelta, se hace lo que se puede, pero es un tema que está ahí. Y el consumo conecta con eso. No lo estamos recomendando, no lo estamos recomendando. Estamos tratando de pensar cómo es que juega esto el consumo. Una cosa, insisto, es el consumo social y otra cosa es la búsqueda en la sustancia psicoactiva como el objeto que me va a cubrir esa ausencia, lo cual es fallido, ¿no? De antemano. Pero el sujeto no lo sabe y busca, insiste. ¿Mm? Entonces el tema del disfrute puede transitar por el lado de un consumo social al cabo de la jornada. Si bueno, si no, no podemos tomar algo lindo, rico, yo para terminar este día tan denso, bueno, entonces no se pasa nada. Sí, bueno, está todo bien. Eso es una cosa, nadie lo discute, digo, esta es una guía. Pero a veces por ahí se desliza luego para ciertas características de personalidad o ciertos problemas del sentido del ser, a situaciones de consumo. Y claramente que el uso de la sustancia también vemos como alguna diferencia. Vos decías la cocaína. La cocaína es la sustancia del capitalismo, es la droga del capitalismo, porque es la que te permite estar más activo, producir más, seguir despierto, seguir activo, más. Acá justamente eso se corta, y mirá qué interesante lo que vos traés, ¿no? Porque ese consumo baja, por ahí se incrementan otros, que son los que le permiten al sujeto, bueno, gambetear o tratar de gambetear de alguna manera esta situación. La verdad que hay un montón de mensajes de colegas, como Juliana Madé, también de acompañantes terapéuticos como Araceli Busi, de Claudia Luciani, que es colega nuestro también, de Claudio Geloso, Celeste Alonso, que también es una colega, de Fátima. Realmente hay un montón de mensajes muy, muy interesantes y todos más o menos van en la misma línea de agradecer un espacio de reflexión y de pensamiento. Yo particularmente te quiero agradecer tanto hoy como los días previos por tu predisposición. Realmente, como decía al principio, me gustó mucho porque más allá de que tengo características bastante obsesivas para organizar el trabajo, me gustó mucho cuando me dijiste, bueno, pero también disfrutémoslo, y que me parece que esa es la respuesta. Quiero agradecer al Espacio Patria, que es quien, bueno, generó este encuentro, particularmente a Mauricio, a Nahuel, a Gustavo, a Marcos, que vienen trabajando bastante, a Matías, que está en la parte técnica, que por ahí parece, no nos damos cuenta, pero todo lo previo que tiene que ver con lo técnico es muy importante. Yo coincido con vos en que lo vincular desde mi orientación, por ahí hablamos de lazo, es fundamental. Por eso participo y creo bueno, que la manera de unir lo singular con lo social es, desde mi lugar, la respuesta fue la militancia y la participación en un espacio político. También tengo que agradecer a un grupo de colegas, y más que colegas también hay otras profesiones como neurólogos y demás, que es el grupo de estudio que nos sostiene, porque si no es un trabajo muy solitario el nuestro, en el cual participa Diego, Celeste, Nacho, Eugenia, Luciana, Lucía, Ulises, Florencia, que son esos espacios que en estos momentos uno tiene que, me parece, buscar esos espacios de reflexión y de acompañamiento, porque si no son muy angustiantes. Bueno, y ya que está, decime, Javier. No, perdón. No, me parece muy importante eso que decís, pensar con otros y con otras. Eso para mí es salud mental. Tenemos un montón de interrogantes, de desafíos para pensar. Por eso quizá mi principal aspiración de esta reunión es que se hayan generado preguntas más que respuestas y que tengamos en una segunda reunión aportes en ese sentido, nuevos interrogantes, pero también principios de respuesta respecto de esto que tenemos por delante, ¿no? Caracterizado por lo inédito.
Yo quiero especialmente agradecer, si me permitís, Fernando, porque valoro muchísimo la presencia de Claudia Durante, presidenta del Colegio de Psicólogos. No es habitual que una presidenta de un colegio esté en un espacio de esta reunión, toda la paciencia, el tiempo, y de Alejandra Morrielo, porque la institución colegial para nosotros, y por eso pido permiso a los demás, porque este es el corazoncito nuestro, es muy importante que esté como están en estos debates, en esta tarea y pensando estos interrogantes. Así que agradezco el respeto, el acompañamiento de Claudia, de Alejandra, y bueno, a la orden para lo que se necesite. Yo me sumo y también agradezco a todos los participantes, que sin ellos este espacio no es posible. Bueno, ahí está Claudia. Quería también promocionar la próxima charla, que es espionaje ilegal y derechos humanos, que la expone Sandra Racio y la va a coordinar Ángel Coronel y Gustavo Correa. Así que están todos invitados, si les interesa la temática, pueden entrar a espaciopatria.org y ahí buscar la agenda y sumarse, anotarse y participar de esta nueva jornada.